Hola amigos, una radial grande es una máquina pesada y peligrosa, por lo tanto tenemos que tratarla con mucho respeto. En este vídeo le haremos un robusto soporte e implementaremos un plus de seguridad que nos permitirá arrancar y parar la máquina desde el puño con un dedo. Sígueme hasta el final del vídeo y te daré todos los detalles y medidas. Para este proyecto vamos a utilizar tubos cuadrados de 20 x 20, plantilla y algunos otros materiales de reciclaje que iremos usando sobre la marcha. Estos tubos estaban en este estado y los he limpiado para poder usarlos en este trabajo. Empezamos con el sistema de anclaje que sujetará la máquina por medio de los tornillos principales. Usamos estas dos plantillas de 8 y 10 centímetros a las cuales le haremos unos agujeros y las soldaremos a la base basculante. Las medidas las daré al final del vídeo con todo detalle, debido a que de momento no tengo planes de cómo va a ir desarrollándose este trabajo. Y una vez que tenemos la horquilla hecha, empezamos soldando los largueros de la parte inferior donde apoyará la máquina. El ancho o separación que le vamos a dar por el exterior será la misma medida que tenga nuestra máquina, para luego soldarle unas orejas que la sujetarán y mantendrán alineada. Y esta sería la estructura básica de la base basculante, luego le iremos agregando más detalles. Montamos la máquina y le ponemos un punto de apoyo donde lo necesite para que ésta descanse y así lograr un montaje más compacto. Ahora, para evitar los movimientos transversales, le soldamos unas orejas por los costados y así la fijamos completamente a la estructura. Estas orejas deben ir en contacto con el cuerpo de la máquina para que no tenga movimientos. Si quedara holgura, sería conveniente suplementar el espacio libre con algo de relleno. En el siguiente paso confeccionamos el sistema articulado de la máquina. Para esto usamos una varilla de 12 milímetros de diámetro, con dos tuercas también de 12 milímetros, a las cuales le he quitado la rosca pasándole una broca. A continuación, a la altura de las orejas, le soldamos la pieza que acabamos de hacer, para formar la articulación que unirá la base basculante con la base principal. Una vez terminada esta parte, empezamos con la base fija o principal. De momento formamos la estructura básica soldando dos largueros con los dos travesaños o cabezales lo más centrado posible. La medida interior será la misma que tenga el buje del eje. Es muy importante tener en cuenta que vamos a usar dos tipos de discos, los cóncavos y los planos.
Para este caso no vamos a usar los cóncavos debido a que se separan de la máquina 5 milímetros y luego cuando pongamos un disco plano nos cortará el larguero de la máquina por el medio. Por eso empezamos midiendo la parte interior con un disco plano. En el próximo paso soldamos los pilares a la base fija lo más centrados y alineados posible. Los pilares son de ángulo de 35 milímetros y tienen una longitud de 15 centímetros. Luego veremos los detalles. Para montar el eje lo hacemos soldando una arandela en uno de los extremos que nos servirá de tope. Una vez hecho esto, medimos dónde agujerear para poner un pasador, taladramos y cortamos lo que sobra. A continuación soldamos un par de tuercas para sujetar el muelle o resorte. En este caso le soldamos uno en la base fija por la parte de atrás y la otra en la base basculante también por la parte de atrás. Una vez que comprobamos que cumple bien su función, continuamos soldando un nuevo larguero a la base fija, en este caso para montar el sistema de ajuste y mordazas. Le damos la medida justa para que corra un tornillo por su interior, en este caso es un tornillo de 8 milímetros y así nos permitirá desplazar la mordaza en toda su extensión. Ahora con un trocito de tubo rectangular de 20 por 30 milímetros le haremos la mordaza articulada. Le damos una forma trapezoidal y hacemos un agujero de 8 milímetros. Toda la tornillería que estoy usando es de 8 milímetros, a excepción del tornillo de ajuste que es de 12 milímetros. A la base fija le he soldado unas patitas de 5 centímetros de altura. Esto evitará que al poner un disco nuevo, este pueda pasar para abajo y cortar la mesa donde estemos trabajando. Y en el otro larguero repetimos la operación para así poder regular los ángulos de 45 y 90 grados en la mordaza fija. Ahora con un recorte de 20 por 20 hacemos la mordaza fija aprovechando las correderas para sujetarla donde nos convenga. Con un trocito de chapa hacemos una subcorredera o corredera secundaria que nos permitirá graduar el ángulo de corte que vayamos necesitando. Y nos debería quedar algo así. Comprobamos que nos permita llegar a los 45 grados en ambos sentidos y lo soldamos a la mordaza fija.
Aprovechando este recorte de tubo con un agujero, haremos dos tuercas antigiro para usarlas en la mordaza fija y así no tener que estar apretando con la llave por debajo. Y una vez que tenemos las piezas cortadas, le soldamos una tuerca por la parte plana. Y nos debería quedar de esta forma. Y continuamos con el sistema de ajuste. En este caso usamos una tuerca larga o manguito roscado hexagonal y le quitamos la rosca con una broca de 12 milímetros. Ahora con un par de tuercas de 8 milímetros hacemos la pieza interior de la mordaza articulada, a la cual le soldaremos el casquillo que acabamos de hacer. Y una vez soldada, le hacemos un agujero y le pasamos un macho de 4 milímetros para sujetar la varilla roscada por medio de un tornillo prisionero. Marcamos la varilla roscada y le hacemos un calado para el tornillo prisionero. Ahora en el otro extremo le hacemos una cabeza redonda con dos tuercas que uniremos con soldadura y desbastaremos con la radial. Y una vez hecho esto, le hacemos un agujero para pasar la varilla de ajuste. A esta le damos unos puntos de soldadura y le remachamos los extremos para evitar que se salga.
Ahora con un trocito de chapa y una tuerca larga de 12 milímetros hacemos la pieza de ajuste para la varilla roscada. Montamos todo el conjunto y lo alineamos en la base principal para hacer los agujeros de anclaje. Hacemos una comprobación parcial para asegurarnos de que todo funciona bien y continuamos con el trabajo. A continuación agregamos el último larguero a la base fija para usarla de punto de apoyo para el material que vayamos cortando. Para dar la medida apropiada usaremos el disco cóncavo, ya que se sale 5 milímetros y así lo podremos usar también con el disco plano. El que tengo puesto en la máquina es un disco cóncavo. Estas dos tuercas me darán la separación que necesito y las usaré de medida para fijar el larguero y que se me quede perfectamente paralelo a los demás. Y este sería el resultado para el disco cóncavo y este para el disco plano. En el paso siguiente hacemos el recoge cables para recoger el cable de la máquina. Para esto usaremos un trozo de plantilla y unos trozos de varilla. A la varilla central le hacemos un par de ganchos hacia adentro y tiene una medida de 25 centímetros de longitud. Para los extremos hacemos dos ganchos independientes, los cuales soldaremos con la abertura hacia afuera, y las varillas para estos tienen una longitud de 10 centímetros. La plantilla que estoy usando tiene una longitud de 21 centímetros. Y una vez que la tenemos hecha, la presentamos en la ubicación definitiva y taladramos para fijarla con tornillos. Y así se nos debería quedar. Y para hacer la empuñadura, como no tengo un tubo a la medida que necesito, le haré un par de cortes a lo largo para estrecharlo y que quepa dentro del tubo de PVC.
Y una vez que está la medida, le damos unos puntos de soldadura y la soldamos a la plantilla que la sujetará a toda la estructura. Ahora cortamos un trozo de tubo de PVC para la empuñadura de unos 18 centímetros de largo. Este es de 32 milímetros de diámetro y le haremos una caladura para instalar el pulsador eléctrico. Este pulsador es un recambio para taladro de columna, por lo que es bastante potente y aguantará la máquina sin ningún problema. Este se puede conseguir a muy bajo precio, yo lo compré por unos 3 euros por internet. A la caladura le damos la longitud del tapón más el largo del pulsador y lo haremos que entre un poco ajustado para que no tenga ningún movimiento. Medimos, marcamos y con los medios que tengamos a mano cortamos lo que sobra. Y tendría que quedar algo así. A continuación tenemos que averiguar cómo funciona el pulsador para hacer las conexiones sin errores. Este, por ejemplo, no funciona con los contactos cruzados, pero sí en línea recta y paralelo. Una vez que tenemos esto claro, fijamos el tubo de PVC a la empuñadura metálica por medio de un tornillo rojachapa. Para evitar que la empuñadura se gire, le vamos a soldar un tope por la parte de abajo que la mantendrá siempre en su posición. Ahora marcamos y taladramos un agujero para pasar el cable. Y la idea sería esta. Con un trozo de tabla hacemos la base con una caladura para el larguero y que irá acoplado a la estructura principal. Esta servirá para fijar el enchufe donde se alimentará la máquina. Esta la fijaremos con 2 tornillos para poder separar el circuito eléctrico del resto de la estructura si nos hiciera falta. Y una vez que tenemos todo el conjunto de piezas terminado, pintamos y vamos aplicando detalles a nuestro gusto. Y empezamos con el montaje final.
Por la parte de abajo ponemos una arandela y una tuerca autofrenante. Estas llevan plástico en la rosca y se sujetan donde las dejes. A esta la dejamos un poco suelta para que pueda correr por la guía. Y aquí usamos las dos tuercas antigiro que hicimos antes. Y montamos el circuito eléctrico. Las conexiones son muy sencillas. Un cable va directo al enchufe donde se alimenta la máquina. El otro cable lo haremos pasar por el pulsador para que cierre el circuito cada vez que pulsemos la tecla y así electrificará el enchufe hembra que está fijado en la madera. La parte gruesa del cable la dejaremos por detrás del pulsador para que haga de punto de apoyo y se quede lo más inmóvil posible dentro del tubo. Ahora medimos el largo del cable que vamos a necesitar para hacer el movimiento y conectamos el enchufe. Una vez que tenemos la zona pelada, cortamos uno de los cables, cualquiera, y conectamos las dos puntas a los conectores del enchufe. Una vez conectado, lo sujetamos a la tabla y lo terminamos de montar. Y completamos la instalación conectando la toma de corriente principal. Montamos el recoge cables y terminamos con la empuñadura que todavía está sin terminar. Fijamos la tapa con un tornillo por la parte de atrás. Enganchamos el muelle o resorte e instalamos la máquina.
Una vez comprobado que todo está donde queremos, vamos a probar los resultados. Tenemos que acordarnos de que hay que tener la máquina encendida para que funcione, si no, no va a funcionar. Nunca está de más aumentar las precauciones con una máquina como esta. Cuesta poco perder un dedo e inclusive una mano por no poder parar a tiempo. Puede romperse el disco, cruzarse el material o agarrarse el corte y formar un desastre. De esta forma siempre tendremos el control para poder detenerla cuando sea necesario. Y bueno, pues vamos a ver qué hemos conseguido. Para poder probar con la escuadra he tenido que quitarle la rebaba y los dos cortes han salido como esperaba. La máquina trabaja muy estable y se nota muy segura. Sin duda son los resultados que quería conseguir. Y ahora veamos las medidas. Empezando con la base fija, le hemos dado un largo total de 49 centímetros, un ancho de 31 centímetros, los pilares son de ángulo de 35 milímetros y le hemos dado un alto de 15 centímetros. La altura desde la base hasta el agujero de los pilares es de 13 centímetros y medio. Y con respecto a la abertura de los largueros, todo depende de tu máquina y de la distancia que quieras darle de una corredera a la otra. Y el alto de las patas es de 5 centímetros. Para la base basculante le hemos dado un largo total de 39 centímetros. Las plantillas laterales tienen una longitud de 8 centímetros. Desde el centro del agujero que sujeta la máquina hasta el centro de la plantilla tenemos una distancia de 19 centímetros. Para el alto de la máquina, según mi caso, es de 10 centímetros y medio. En tu caso podría variar. Y la distancia que hay desde el frente hasta el centro del eje es de 23 centímetros. Y en el ancho yo le di 9 centímetros, que es la misma medida que tenía mi máquina en el punto que yo la quería sujetar. Si tu máquina tiene otras medidas, deberías ceñirte a estas. Para la mordaza fija he utilizado un tubo cuadrado de 20 x 20 milímetros con un largo de 22 centímetros. Desde la punta hasta la corredera 5 centímetros. La medida exterior de la corredera tiene 9 centímetros y la medida interior 7 centímetros. Para la mordaza articulada he usado un tubo de 20 x 30 milímetros. A esta le he dado una longitud de 5 centímetros. La varilla roscada tiene una longitud de 25 centímetros y es de métrica 12. Para el recoge cables he utilizado una plantilla de 21 centímetros de largo. La varilla central tiene una longitud de 25 centímetros y para los ganchos de las punteras he utilizado 10 centímetros de varilla. Para el eje he utilizado una varilla de 12 milímetros de diámetro con una longitud de 13 centímetros. Para el circuito eléctrico he usado una tabla de 10 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto. El tubo de PVC es de 32 milímetros de diámetro y tiene una longitud de 18 centímetros. Y el tubo metálico interior tiene una longitud de 12 centímetros.
En caso de que la máquina no se te haya quedado bien centrada y te haga los cortes inclinados, el problema lo tendrías que solucionar desde aquí, desde el eje. Tendrías que inclinar el eje a lo que la máquina te pida para que la máquina vaya como debe ir. ¿Cómo podemos solucionar esto? Agrandando este agujero y haciendo un par de orificios aquí más pequeños para pasar unos tornillos y que te permita mover la pieza hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Entonces ya podrías graduar la posición y ajustar los niveles hasta que quede debidamente centrada. Una vez que ya lo tienes en el sitio, ajusta los tornillos y ya lo tendrías bien regulado. En este caso no he tenido que hacer nada de esto porque la máquina me va perfecta y me ha sacado todos los cortes rectos. Y bueno amigo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y que te pueda servir de ayuda si decides hacer algo así. Si el vídeo te ha gustado, dale un like y suscríbete si no lo has hecho todavía. Dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y comenta, que me gustaría mucho saber qué piensas. Un saludote y hasta la próxima.